Quiero que te respondas esto a vos un segundito. ¿Tenés hambre cada pocas horas? ¿Desayunaste algo y a las 2-3 horas ya tenés hambre? No solo tenés hambre, sino que tenés hambre de comida dulce. No de cualquier cosa, sino de algo dulce, procesado, algo que te puedas comprar en una panadería. Otra cosa, ¿necesitas café sí o sí para empezar tu día? ¿Tu día no empieza si no tomaste un café? O te hago una pregunta que para mí es la más importante. ¿Te sentís con la mente nublada? ¿Sentís que a veces no tenés la concentración que necesitarías para hacer algo? Bueno, entonces tengo una pregunta más importante para hacerte. ¿Vos pensás que podrías sentirte mejor? ¿Pensás que existe un espacio de mejora entre cómo te sentís hoy y cómo te quisieras sentir? Bueno, si esa es tu situación, escúchame porque tengo algo súper interesante para contarte. Bueno, y si es la primera vez que te pasás por este canal, bienvenido. Soy Nico Fernández Miranda, soy profesional y profesor de las ciencias económicas. También me dedico a comunicar y divulgar neurociencia aplicada al aprendizaje y a la productividad, sobre lo cual tengo un libro y una charla TED. Y dentro de mi trabajo tengo una firma de consultoría en la cual ayuda a emprendedores y a profesionales a ser high achievers, a alcanzar su alto rendimiento con una mirada muy integral, como las cosas que te voy a contar en este video. Como te conté en un video anterior, me parece fascinante, pero en el mal sentido de la palabra, que nadie relacione la capacidad cognitiva o el rendimiento cognitivo con la alimentación. Con el rendimiento deportivo lo recontra relacionamos. Sabemos que los deportistas tienen dietas que se ajustan a lo que ellos necesitan para rendir en la cancha, en la pista o en lo que sea. Pero nunca pensamos que eso también aplica para nosotros, que tenemos algo en lo que queremos rendir, que es en nuestras capacidades cognitivas, en un trabajo, en la familia, en la universidad o en donde sea. Por eso creé este video y una serie de videos en la cual te empiezo a contar cómo se relaciona la alimentación con la capacidad cognitiva, con el ser inteligente, entre comillas. Hay muchos tipos de inteligencia, pero al menos tener mejor capacidad de concentración, no tener niebla mental y tener más energía. Porque seamos sinceros, decime si no te pasa esto. ¿Sabes qué tenés que hacer? ¿Sabes cuándo tenés que hacerlo? Te liberaste un espacio en la agenda para hacerlo, pero al momento que te sentás y querés hacerlo, no da, estás cansado, estás pensando en otra cosa, el celular es más atractivo, te da niebla mental, te empieza a doler la cabeza, te pones irritable y muchísimas cosas más. Bueno, en este video te voy a contar una de las causas que puede estar haciendo que eso suceda. Es súper importante que entiendas dos cosas. Yo hoy en este video me voy a basar puntualmente en mi experimento con los picos de glucosa, pero tenés que entender algo. Siempre tenés que ir a un médico, lo que yo te estoy comentando es divulgación de lo que yo hice, no quiere decir que vos lo tengas que seguir a rajatabla. Y punto número 2, si bien vamos a ver picos de glucosa, la glucosa no es todo. No quiere decir que teniendo una alimentación con la glucosa controlada, quiere decir que esté todo bien. Por eso la importancia de un médico y tener una visión profesional, ética e integral del tema. Ahora, sabiendo esto, la semana pasada, como lo habrás visto, me puse un parche de glucosa o un monitor puntualmente continuo de glucosa. ¿Qué hacía ese monitor? Yo me acercaba el celular al parche de glucosa y me medía cuánta glucosa tenía en ese momento. Y yo dije, genial, vamos a ver si efectivamente las comidas que comí durante toda la vida, sobre todo en mi época estudiante, hubieran sido las óptimas o no al momento de alimentarme. Hice 3 comidas. La primera, una comida recontra normal que solemos comer todos y que yo comí durante toda mi carrera universitaria prácticamente, sin saber que lo estaba haciendo mal. Comí tortillitas de harina, que según el país en el que vivas se llaman o bizcochos o criollitos o tortillitas, y encima de esas tortillitas le puse dulce de leche, lo cual la verdad que no me costó demasiado, digamos, porque es re rico la verdad, pero después vi cuál fue el impacto de eso. Después comí algo totalmente distinto, panceta con palta o aguacate y huevo, y al último lo mismo, muy parecido, pero una rodaja de pan, del pan que vos compras en el supermercado, no un pan de masa madre ni nada raro, con aguacate y huevo. Los resultados fueron increíbles, recontra cantados. ¿Por qué? Cuando yo me comí el bizcocho con el dulce de leche, no solo me dio un pico de glucosa, que ese pico de glucosa tiene consecuencias negativas. Es lo que a largo plazo, de manera sostenida, produce que tengas niebla mental, que estés irritable, que te dé hambre cada poco tiempo. Cosas un poco más técnicas que las voy a explicar en el próximo video. Pero lo más interesante que me pasó no es ver el pico de glucosa, porque el pico de glucosa es un aspecto fisiológico normal del cuerpo. Lo que a mí más me llamó la atención fue la hipoglucemia reactiva que me produjo esa comida. ¿Qué quiere decir esto en términos un poquitito más criollos? Que la glucosa en sangre me bajó un montón. ¿Y qué es ese me bajó un montón? Que me sentí cansado, me sentí con niebla mental y adivina, me sentí con hambre. Es decir, yo comí algo y a las muy pocas horas tenía hambre. Y eso es lo más increíble de todo, porque cuando vos comes algo como los bizcochos y después decís, bueno, me dio más hambre y comes más bizcochos, y ahí entras en un círculo vicioso en el cual es re difícil salir. Y si llegaste a esta altura del video, seguro querés ser una persona de alto rendimiento. ¿Sabes qué podrías hacer para que sea súper fácil hacerlo?
suscríbete al canal para que te puedas enterar de las cosas que yo comparto, que encima las aplico en mis mentorías privadas y a vos te las estoy compartiendo de una manera totalmente gratuita. Si bien las otras dos comidas, por ejemplo la que tenía aguacate, panceta y huevo, es una comida con una carga calórica increíblemente alta, por lo cual no es que te estoy recomendando esto porque deberías ver cuál es tu estilo de vida. Por ahí si vos empezás a comer esto y no haces deporte vas a empezar a subir de peso y demás, pero esta comida no me movió prácticamente la glucosa en sangre y yo personalmente me sentí con energía durante todo el día. Ese día había desayunado tipo 11 de la mañana, 10 de la mañana, una cosa así, y hasta la tarde no tenía hambre. Lo cual, para las actividades que estaba haciendo ese día, que ese día hasta esa hora no iba a hacer deporte, recién iba a hacer deporte a la noche, me vino genial. Lo mismo pasó con la tostada. Cuando me comí la tostada, el pico de glucosa prácticamente fue inexistente, porque si bien el pan tiene carbohidratos simples que se absorben muy rápido, se contrasta con el efecto de las grasas saludables y de la proteína del huevo. ¿Qué te quiero decir con esto? No te estoy diciendo qué, cuándo ni cómo comer, eso te lo tiene que decir un nutricionista. Lo que sí te estoy diciendo es que podemos elegir qué comer en función de si queremos estar cognitivamente más ágiles. Y para empezar a hablar de este tema, que es un tema muy amplio y tiene muchas aristas, como te dije en el video anterior, no hay que enamorarse de una sana biblioteca, sí te voy a dar un truquito para que vos puedas empezar a controlar esto. Cuando te sientes a comer cualquier comida, sobre todo un almuerzo, ponele, intenta comerlo en un orden específico. ¿Qué es lo mejor? Primero comer verduras, si son verduras de hojas verdes, muchísimo mejor. Verduras al estilo brócoli, acelga, cale, etc. Después vas a comer las carnes y las grasas saludables. Y por último, los carbohidratos. De esta manera, como vos ya ingeriste antes fibra proveniente de las verduras, los carbohidratos se absorben de una manera mucho más lenta. Ahora voy a seguir con el monitor de glucosa para probar cómo me impactan otras actividades en lo que vaya haciendo día a día, como las duchas con hielo, el deporte, estresarme. Dato de color, el estresarme me dio un pico de glucosa interesante y muchas cosas más. Así que si realmente estás comprometido con ser una persona de alto rendimiento, con lograr las metas que quieras lograr, ya sea deportiva, ya sea académica, ya sea laboral, la alimentación es algo que tenés que controlar y yo voy a estar acá para comentarte mi experiencia sobre el tema y para siempre recomendarte que vayas con un profesional de la salud. Nos vemos en el próximo video y déjame los comentarios acá abajo.